Muy buenas amigos de MOL TV, bienvenidos a otro martes de Mirada Política. Esta vez nos acompaña una persona que no había estado en este espacio, así que le damos una especial bienvenida a la académica de la Universidad Diego Portales e integrante del Centro de Estudios de Conflicto Social, Conflicto y Cohesión Social, que yo lo conozco como COES, entonces es Ujú. más fácil. Nerea Palma, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, muy contentos de tenerte acá, primera vez, y vamos a partir, bueno, analizando el caso audio, el caso de Hermosilla, y partiendo un poco por la frase del presidente que es de la semana pasada, de esta alusión a este señor todopoderoso que estaba Mm. ingresando a prisión preventiva, pero ayer volvió sobre, sobre sus dichos con algunos matices, no nombró al todopoderoso, pero sí habló de la élite. Fue un error traer, si bien ya muchos creen que estaba politizado este caso, pero traerlo hacia la moneda, Mm. después de eso tuvo que salir el ministro Cordero a explicar y hablar constantemente. ¿Qué ves tú de eso? Bueno, sí, esto ha causado en general bastante polémica porque dentro del escenario político que podemos analizar hay quienes piensan que no era necesario que el presidente de la República dijera lo que dijo, por un lado, pero por otro lado, y también importante, hay personas que dijeron que también no era necesario, o si es que lo iba a decir, el tono en que lo dijo no era el apropiado. ¿Ya? Entonces, tenemos más o menos las dos visiones. Y la verdad, de lo que nosotros hemos sabido del gobierno de Gabriel Boric, de lo que va hasta la fecha, es que en general el presidente comenta situaciones de la actualidad que quizás otros presidentes no comentarían. Y eso no necesariamente estoy haciendo un juicio de valor, sino más bien como un hecho. ¿Ya? Tiende a comentar temáticas de contingencia. Por ejemplo, recientemente comentó valga la redundancia, comentario de Mañalich respecto al embarazo de Carol Cariola con Camila Vallejo, por separado. Y que lo raro para él que haya sido, digamos, más o menos al mismo tiempo. Em, y ahora lo que podemos pensar es que lo que sucede cuando el comentario lo hace el presidente, incluso más que un ministro, pero también un ministro, pero cuando lo hace el presidente, por supuesto que se abre la puerta, se abre un flanco para que esa también sea discusión dentro de la moneda, dentro del gabinete, y que por supuesto la oposición pueda de alguna u otra manera matizar sus dichos, criticar sus dichos, y por lo tanto cuando el presidente decide hacer este tipo de comentarios, tiene que estar súper obviamente consciente que va a ser un tema en la agenda política y debe estar dispuesto a pagar ese costo porque obviamente que hay temáticas que al gobierno le interesan mucho más, como por ejemplo la reforma a pensiones. Ah, no, claro, o sea, puede tener un costo político, pero a su vez, dado la visión que tiene la ciudadanía de la justicia, algunos han creído ver en estas frases del presidente alguna forma de reivindicar ese malestar que existiría con la justicia y que además él ocupa una palabra importante que se ha usado muchas veces, pero cuando lo ocupa el presidente, que es el concepto elite, Mm, tiene un tinte populista. Generalmente los populistas hablan de la elite versus el pueblo. exactamente. Sí, claro, o sea, el conflicto acá es que en general en Chile, o sea, no solamente puntualmente del 2024, ni siquiera el 2023 y para atrás, es que más o menos hace 15 años, aproximadamente 20 años, la confianza con las instituciones políticas, entre ellas el Poder Judicial y por supuesto también el Congreso, los partidos políticos, está muy, muy por debajo de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, cuando uno ve la encuestas de opinión, por ejemplo la encuesta CEP, siempre los lugares más bajos se los lleva instituciones políticas. Y eso es una parte de esa afección política, una parte de cómo se mide esa afección política, lo cual obviamente es tremendamente preocupante para cualquier democracia. Eso por un lado. Y entonces, en este caso,
caso Hermosilla y derivados, lo mismo fue para el caso de Democracia Viva y en general todos estos casos que generan mucho revuelo o porque hay elementos de corrupción, porque hay corrupción o porque hay sospecha y tiene que probarse. Obviamente que esto afecta aún más la opinión pública, pero siempre está la oportunidad de que a través del Poder Judicial y también actitudes, y eso no debemos olvidarnos también, actores políticos también tienen responsabilidad con sus dichos y con sus acciones respecto a cómo se perciben estos temas por parte de la opinión pública. Entonces siempre tenemos la oportunidad de ir por empezar lentamente, porque estas son estas preferencias que vemos en la opinión pública y estas, valga la redundancia, opiniones cambian de manera muy lenta en el tiempo para que sean consistentes, porque pueden cambiar, fluctuar de un año a otro, de un mes a otro, o de una medición a otra, pero en general el cambio sustantivo se hace a lo largo del tiempo. Entonces siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. Y con respecto a lo segundo que mencionaba, Mm. es que efectivamente, en general, lo que sabemos de populismo, las conceptualizaciones de populismo, es que lo más clásico, independientemente de la ola populista que estemos analizando, es esta distinción entre élite y pueblo, donde el líder populista vendría a ser quien encarna el pueblo y la élite sería como los otros o el enemigo. En este caso en particular con Gabriel Boric, claro, yo entiendo que por ser un líder de izquierda y de una coalición de izquierda, pongamos atención a los conceptos, sobre todo cuando dice élite, pero en general me parece a mí que es más bien un recurso para distinguir a quienes, sin haber obviamente conversado con él y estar en su cabeza, a quienes componen la élite política con la élite económica como una sola élite, pero lo cierto es que él también es parte de una élite, él es Mm. parte de la élite política. Entonces me parece a mí que está haciendo más esta distinción de élite política con élite económica versus el resto que sería solamente élite política como por ejemplo él. Claro. Ahora, igual, de todos modos, todo esto, tanto Venezuela, especialmente Venezuela, porque los últimos sondeos han alcanzado a medir todo este tema del caso audio, pero Ujú. especialmente Venezuela, y eso le ha permitido aumentar ese rango que tenía entre 25 y 30 para empezar a hablar de un 35, un 30-35 de aprobación. Eso igual es nuevo como para él. Sí, no estábamos súper acostumbrados a que en promedio tuviera 28, 26, hasta 30, 32. Y efectivamente vimos como en la opinión pública, yo diría, no solamente las declaraciones que ha hecho con respecto a Venezuela, sino que también el tono y las palabras que ha ocupado han sido percibidas de manera como de forma muy asertiva por parte de la opinión pública, sobre todo y pensando también en que la migración, la inmigración en Chile es un tema súper importante. O sea, por ejemplo, si vemos esta encuesta justamente del COES, del SOC, el Estudio Longitudinal Social de Chile, lo que vemos es que en general, desde el 2016, que es la primera medición del SOC, en general la mayoría de las personas estaba por políticas más drásticas con respecto a la inmigración para evitar que entrara una ola demasiado grande de gente. Pero esta preferencia por medidas más drásticas por la inmigración se ha ido acentuando con el tiempo, sobre todo del 2018 en adelante. Y lo que vemos es que ahora el 90% de los encuestados por el SOC, que es una muestra representativa, está por endurecer aún más las políticas migratorias justamente para evitar este éxodo masivo, Mm. no solamente especialmente venezolanos, que es lo que muestran Mm. las encuestas. Entonces, es un tema país muy importante para la opinión pública y el tono en que el presidente lo ha enfrentado y el gobierno en general, a diferencia del Partido Comunista, ha sido Mm. percibido de manera muy positiva por parte de la opinión pública. Vamos a ahondar en eso, pero para cerrar el tema audios, em, la presidenta del Frente Amplio le enrostró a la UDI sus vínculos de Chadwick con Hermosilla. Ayer Sí. el ministro Cordero medio que advirtió de que habría que tener ojo porque se van a venir este disco duro con los 700.000 páginas de diálogos y chat de Hermosilla con personas donde podían haber, decía el ministro, personas de todo el espectro político.
¿Cómo sigue este caso que está en sede judicial, pero que cada vez está más politizado y evidentemente ya salió, salió a la palestra Analia Uriarte, fueron mencionados en la formalización Sebastián Sichel, incluso Tonka Tomisic, pero claro, siempre haciendo la salvedad que han sido mencionados, no significa que hayan cometido un ilícito, pero también eso es difícil que la gente tienda a distinguir entre todo este espectro de información, ¿no? Sí, sobre todo con esta última idea que mencionabas, para la opinión pública en general, estos casos son percibidos y cambian, digamos, percepciones de las personas, incluso cuando no hay una pena y tampoco necesariamente si conocemos todos los antecedentes. Entonces eso igual hay que tenerlo en consideración y por eso mencionaba que era tan importante en cualquier caso lo que mencionaran, lo que dijeran actores políticos, porque eso también merma la opinión pública, entonces súper importante. Respecto del posible vínculo entre este caso y la UDI, bueno, lo que sabemos en el fondo es que efectivamente Hermosilla tenía vínculos muy estrechos con Chadwick y por lo tanto tenía vínculos muy estrechos, pareciera ser a través de ese puente con Sebastián Piñera, además de que trabajó en el gobierno en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, si es que solamente a partir de eso, ¿ya? Podemos decir que la UDI estaba detrás de los actuales de Hermosilla y que por lo tanto esto es como un modus operandi de un partido político, me parece que no tenemos los antecedentes necesarios para poder decirlo. Em, por más que otras personas, como por ejemplo la presidenta del Frente Amplio, lo pueda sospechar, porque podemos sospechar un montón de cosas. Lo importante, por supuesto, es tener evidencia para sustentar las hipótesis, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es volver a decir los partidos políticos Mm. está lleno de personas corruptas y alejar aún más a los electores de los partidos políticos y en el fondo eso merma la confianza con la democracia. Entonces hay que ser súper, me parece a mí, conservador por un lado y también súper consciente de lo que dicen los actores políticos porque no es trivial, se está jugando la confianza, el cimiento con la confianza en las instituciones políticas y por lo tanto con la democracia. No me quiero adelantar porque después vamos a hablar de las elecciones municipales, pero sí quiero preguntar, ¿puede tener un impacto esto que está pasando en Chile, vamos, y puede ese impacto capitalizarlo de alguna manera el Partido Republicano pensando en las elecciones de octubre? O sea, en teoría efectivamente sí, aunque siempre me gusta hacer la advertencia que es muy difícil estimar el efecto causal de un solo hecho Mm, em, en una elección, digamos, donde hay tantas variables operando como es mm, la elección municipal y en mm, general las elecciones en su completo, ¿ya? mm, Eso por un lado. Em, pero por otro lado, también es importante mencionar que la opinión pública es súper susceptible a eventos que pasan justo antes de la elección. Entonces, en ese mm, sentido, igual estamos en septiembre, seguramente el caso Hermosilla va a seguir avanzando, especialmente cuando sepamos el contenido del resto de los chats, o al menos parte, y por lo tanto existe una posibilidad bien alta que hayan nuevas noticias o nuevos elementos que lleguen justo antes de la elección municipal y por lo tanto puedan permear aún más las percepciones de las personas, las preferencias y por lo tanto quizás la elección municipal, aunque es difícil de predecir, especialmente porque todavía queda un poco y sí es súper importante lo que pasa justo antes de la elección, sobre todo si es que es algo tan relevante como no sé, nuevos antecedentes de personas mm, de la UDI o nuevos antecedentes de personas del oficialismo, ¿ya? mm. Entonces, desde ese punto de vista, realmente en el papel sí puede suceder. Oye, mencionaba un poco esta diferencia del Partido Comunista respecto al gobierno en general sobre Cuba. La elección en Cuba fue el 28 de julio, si no me equivoco, y desde esa fecha ha habido un divorcio de la mirada que ha tenido el Partido Comunista y el gobierno sobre todos los fenómenos que han ocurrido en Cuba, perdón, Ujú. en Venezuela. Y Venezuela. eso llevó a conceptos del tipo de que el presidente del Partido Comunista haya señalado de que
no hay separación de poderes en la democracia chilena o que hay una dictadura comunicacional. E incluso la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz señaló que había más libertad de prensa en Cuba o sea, perdón, en Venezuela que en Chile. Ujú. Perdonen el lapsus nuevamente. ¿Por qué el Partido Comunista plantea estos debates que incomodan a parte del oficialismo? Del millón de dólares. Porque obviamente que actores políticos, como por ejemplo Carmona, como por ejemplo Carmen Hertz, funcionan entre otras cosas con incentivos y desincentivos. Ya, en general la racionalidad humana nos lleva a que hayan incentivos y desincentivos que eh, de alguna u otra manera predicen nuestro comportamiento. Entonces yo me pregunto a mí cuál es el incentivo que tiene el Partido Comunista, líderes del Partido Comunista y en general esta generación, digamos, un poco más, em, con más años, por decirlo de una manera, ¿cuál es el incentivo que tiene esta generación dentro del Partido Comunista para no desmarcarse de la dictadura venezolana? Porque evidentemente, o sea, eh, es muy, muy difícil poder sustentar, porque uno Mm, puede decir cualquier cosa, pero sustentar que sí hay separaciones de los poderes del Estado en Venezuela, porque lo que vemos en la práctica es que no hay separación de los poderes del Estado por un lado, y por otro lado tampoco hay libertad de prensa, y todo esto lleva en el fondo a que no existe la posibilidad de oponerse realmente, no hay garantías institucionales para poder oponerse realmente al régimen. Y eso es un principio que cualquier democracia en el mundo debería cumplir el régimen venezolano no lo cumple y por lo tanto es realmente muy conflictivo, muy cuestionable, muy, muy cuestionable decir que ni siquiera que Venezuela es una democracia, sino que no es un régimen no mm, democrático. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el incentivo detrás del Partido Comunista? Como yo no encuentro incentivo, no veo cuál es el incentivo, sobre todo pensando incluso en una lógica electoral, no hay un incentivo. Me parece que va más bien por cosas que no pueden estar afectadas por incentivo y desincentivo, y esas cosas son, por ejemplo, este cuadramiento ideológico. mm. Y porque eh, eh, la figura, lo conecto con la figura de la presidenta Bachelet, porque muchos dicen que ella es la única capaz de aglutinar desde la democracia cristiana, por ejemplo, hasta el Partido Comunista, incluyendo al Frente Amplio en una eventual aventura presidencial. Que difícilmente otra figura logre esa adhesión de todas estas sensibilidades políticas que están digamos, desde la centroizquierda hasta la izquierda. Em, pero el tema Venezuela, bueno, ella ha Mm. dicho que no quiere ser candidata, pero el tema Venezuela puede ser una complicación para esa posible encuadramiento detrás de esta figura que ya está en los 19 puntos, según la encuesta CADEM del otro día. Sí, eso la verdad es que es muy complejo para el oficialismo. O sea, ha sido muy difícil para el oficialismo actual, sobre todo figuras del Frente Amplio, no tanto el socialismo democrático porque se han desmarcado bastante de manera bien importante, Mm, pero el Frente Amplio, justificar, mantener hasta este acuerdo electoral incluso para las elecciones municipales, ¿ya? Con el Partido Comunista dentro de la fórmula. Entonces, ante este escenario, lo que nosotros nos podemos preguntar es, ¿esta coalición se proyectará o no para las elecciones legislativas y lo mismo para las elecciones presidenciales, que son el otro año? O sea, tampoco es como que hay mucho tiempo para solucionar temáticas medulares y que están íntimamente vinculadas con lo que se entiende por democracia y por lo tanto es extremadamente sensible. Mi sensación es que, por lo menos del socialismo democrático, va a ser bastante difícil que se mantengan en una coalición con el Partido Comunista, y eso obviamente pone al Frente Amplio al medio, porque tiene vínculos bien importantes con el socialismo democrático, pero también con el Partido mm, Comunista, que eran los primeros socios de fórmula
para la elección presidencial de 2021. Y por ende, Michelle Bachelet o cualquier figura presidencial, pero a pesar de que ella dijo que no, que ella no iría a una primaria por lo menos, eso fue lo que dijo la última vez, quizá está dispuesta si es que no hay una primaria, no sabemos, sería difícil que ponga todo su capital político en una coalición que está cuestionada, por ejemplo, con la presencia del Partido Comunista. Más allá de que ella en su segundo gobierno, en nueva mayoría, el Partido Comunista era parte de la fórmula electoral y sabíamos lo que pensaba con respecto a Venezuela, también sabemos y sabíamos lo que piensa el Partido Comunista con respecto a en Cuba. Lo que pasa es que ahora el tema está mucho más latente producto de la crisis venezolana después de la elección fraudulenta. Em, De hecho, es cosas curiosas. Por ejemplo, que la candidata alcaldesa de Valparaíso, Valentina Nieto, dijo que Bachelet está mucho más cerca del PC y de Frente Amplio que el socialismo democrático. Eso evidentemente no cayó bien en el socialismo democrático, pero igual es raro que, y bien por la figura de la expresidenta Bachelet, pero que una persona que fue muy criticada por el Frente Amplio o la génesis del Frente Amplio, que eran los partidos anteriores, ahora sea tomada como una posible bandera. Sí, es verdad, o sea, por un lado es verdad que figuras en general militantes del Partido Socialista, como hay bastantes divisiones dentro del Partido Socialista, hay un abanico, ¿cierto?, de preferencias que hacen que efectivamente que hayan personas del Partido Socialista que sean un poco más hacia el centro político y hay otras que sean un poco más hacia la izquierda política. Eso es verdad. Ahora, si es que efectivamente Michelle Bachelet está mucho más cercana al Frente Amplio que al Partido Comunista, me parece al menos cuestionable desde el punto de vista de cuál ha sido el acercamiento eh, con el Partido Comunista, por ejemplo. Quizás figuras del gobierno que son del Partido Comunista, sí, pero no sé si partidariamente. Pero sí, lo que sí es 100% verdad y tenemos bastantes ejemplos para poder sostenerlo y sustentarlo, es que obviamente es cercana al Frente Amplio Michelle Bachelet. Y lo cual es súper paradójico, efectivamente, como mencionas, porque el Frente Amplio nació con esta separación que se hizo, con esta distinción que se hizo tanto de la exconcertación como de la nueva mayoría, como una fuerza, digamos, paralela de izquierda Ujú. a lo que iba a ser la izquierda más tradicional chilena desde la vuelta a la democracia. Pero desde ese punto de vista, me parece que una de las cosas que juega siempre a favor es la popularidad de líderes políticos, como por ejemplo el caso de Michelle Bachelet. Evidentemente cercana con el Frente Amplio, pero también ayuda que es una figura bastante popular al día de hoy. Y eso también obviamente afecta el acercamiento del Frente Amplio con Michelle Bachelet. Más aún en un año electoral, que Más eso aún. siempre influye. Oye, a propósito hemos tenido un montón de elecciones en los últimos 5 años. Pero a cumplirse 2 años del plebiscito del 4 de septiembre, ¿cuál es la sensación que tú tienes? Ya han pasado este tiempo. Jaime Baza, el ex vicepresidente, apuntaba que no se supo aquilatar la concentración del poder económico y que eso influyó en la derrota, que lo dijo en entrevista a La Tercera Mm. el fin de semana. ¿Concuerdas? ¿Tienes otra mirada? Mm, em, Mira, a mí me parece que, bueno, son varias cosas también, evidentemente. No creo que sea una solamente la que influye. Lo que no deja de ser curioso siempre, siempre, siempre vamos a recordar todo este proceso, y no solamente esa convención, sino que la que viene posteriormente, Sí. por este fuerte impulso de cambio que fue el estallido social, el plebiscito de entrada 2020, que fue con voto voluntario, y después estas negativas que hizo la ciudadanía con respecto al borrador uno y después el borrador 2 que era muy diferente. ¿Ya? Eso siempre va a estar marcado, nuestro recuerdo siempre va a estar marcado con eso. Ahora, em, ¿qué, qué podemos
encontrar como factores que nos ayuden a explicar, por ejemplo, el rechazo de el 4 de septiembre de 2022. Bueno, sin duda alguna, me parece que ciertos contenidos y ciertos slogans asociados al borrador de esa constitución, obviamente que eran importantes, no el contenido completo, porque lo que sabemos es que en general la ciudadanía no está muy informada de temáticas políticas, hay evidencia empírica que lo muestra, hay un artículo de Carolina Segovia al respecto y también a nivel comparado también, o sea, no es una temática en Chile, sino que es a nivel comparado. Entonces la probabilidad de que todos los electores hayan leído el borrador y que no les haya parecido o no les haya gustado es bastante baja, sino más bien está relacionada con issues, lo mismo con la segunda, es absolutamente lo mismo. Em, pero me parece que efectivamente pasa más bien por que no había un acuerdo entre los diferentes actores de la sociedad para poder movilizar en pos de una misma causa. Entre ellas, por ejemplo, el poder económico, pero también nunca se subió al barco y tampoco se intentó hacerlo a la oposición o el sector minoritario que había en la primera convención y lo que nosotros sabemos de historia, pero también de ciencia política, pero de historia, es que si tú no tienes un acuerdo mancomunado, si tú no tienes un acuerdo mancomunado, obviamente que la oposición va a movilizar en contra existe una posibilidad bastante grande de que se pierda la oportunidad de cambiar la constitución. Y me parece que eso fue un error que se hizo en los dos procesos, independientemente del contenido mismo de la constitución o el borrador de constitución, que me parece que si efectivamente pasa a un segundo plano, sino más bien está determinado por cómo se construyen los acuerdos y la percepción relacionada con eslogans del contenido. Ese plebiscito marcó el devenir un poco del gobierno que en ese momento lleva 6 meses o 7 meses en el poder, en la moneda, y ya han pasado 2 años. eh, ¿El legado del gobierno está en desarrollo o ya podemos mirar ciertas líneas de lo que va a dejar esta administración? Esto va a ser un hito muy recordado del gobierno actual, porque dentro de las decisiones importantes que se tomaron en ese momento era retrasar, discutir cualquier reforma política relevante para esperar qué pasaba después del plebiscito, porque había un convencimiento, dado que el 2019 fue el estallido social, a finales del 2019, más el plebiscito de entrada de 2020, donde había dado por una abrumadora mayoría la preferencia de cambiar la constitución, tener una nueva constitución, había una sensación, más, perdón, más la elección de Gabriel Boric, que también representaba y era reflejo de cambios o promesas de cambios, más allá de si se hagan o no se hagan, promesas de cambio que eran importantes en ese momento para la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, evidentemente que el plebiscito del 4 de septiembre va a ser un hito súper importante cuando analicemos hacia atrás el gobierno, porque me parece que para las pretensiones del oficialismo, independientemente si estamos de acuerdo con los cambios que proponían o no, eso pasa a un segundo plano, para las pretensiones del oficialismo era el timing perfecto para poder proponer reformas y cambios que generó expectativa por parte del gobierno y que no fue capaz de hacer simplemente porque una abrumadora mayoría de los chilenos, el 4 de septiembre de 2022, rechazó el borrador de constitución por el cual el gobierno estaba muy jugado. Y por Mm, lo tanto, eso marcó el segundo tiempo muy adelantado del gobierno, en donde tuvo que navegar en una tormenta que nunca previó. mm. Más encima, el gran tema pasó a ser, en vez de reformas y transformaciones, pasó a ser seguridad, un tema que incluso si vemos la segunda parte de la campaña presidencial para la segunda vuelta, es un tema que Gabriel Boric nunca y el gobierno nunca estuvo lo suficientemente no conforme, sino que cómodo para poder trabajar. Por lo tanto, me parece que ese es un hito, marca un antes y un después. Sin duda alguna, el gobierno de Gabriel Boric está marcado por varias cosas, pero una de las medulares es este plebiscito, sin duda. Oye, y ahora ya metiéndonos para ir terminando el tema de la elección municipal de octubre, dos cosas. Em,
hemos visto esto, ya lo he comentado con otras personas que han venido, pero que realmente me llama mucho la atención, de que en esta elección hemos visto como ciertas actitudes de candidatos muy distintas a lo que habían sido sus discursos. Los casos más notorios son, por ejemplo, la alcaldesa Hasler Mm. yendo a visitar un café de un banco perteneciente a una multinacional, y el candidato que durante mucho tiempo, Orrego, que durante mucho tiempo estuvo en un programa con Guayagüere, con una actitud muy vociferante, ahora aparece con camisas blancas, por ejemplo. O sea, realmente hay un cambio de estilo y discursivo en esta elección. El voto obligatorio, ¿cómo va a influir? ¿Cómo crees que va a influir en la contienda electoral? Considerando que en la elección municipal del 2021 era voto voluntario, y además era en la época de la pandemia, o sea, la gente fue a votar, no todos los adultos mayores fueron a votar, en fin, un escenario muy distinto. Muy diferente. Bueno, dentro de lo que sabemos por la evidencia comparada es que en promedio los países que tienen voto obligatorio se vota más versus países donde hay voto voluntario. Entonces lo que podemos siempre prever y siempre hay que comparar mismas elecciones, o sea, comparar la elección municipal con elección municipal cuando comparamos hacia atrás, porque también lo que muestra la evidencia empírica es que esta sensación de elegir un líder con mayor concentración de poder, por ejemplo, una elección presidencial, moviliza mucho más electores que una elección subnacional como el caso de elección municipal. Entonces, me atrevería a decir que existe una probabilidad muy alta de que tengamos una participación electoral más alta en esta elección municipal que en la elección municipal pasada. Lo que no sabemos, ¿ya? Y esa es como la gran duda que no solamente tenemos nosotros como académicos, sino también obviamente por parte de partidos políticos y diferentes campañas individuales, es esta diferencia, porque sabemos muy bien quiénes votaban cuando había voto voluntario. O sea, en general eran personas con mayores niveles de educación en comparación con el resto de los electores y también personas con alto nivel de ingreso promedio. ¿Ya? Eso es como, digamos, y en general personas de más edad. ¿Ya? O sea, personas jóvenes de escasos recursos con bajos niveles de educación, la probabilidad de que votaran, sobre todo si era su primera elección que tenían que votar, era muy, muy baja. ¿Ya? Como ahora el voto es obligatorio, y hay un castigo, en este caso una multa, pero hay un castigo por no votar, se genera un desincentivo a quedarse en la casa y por lo tanto va a entrar, sobre todo si comparamos con la elección municipal pasada, va a entrar un flujo de votantes que no sabemos exactamente, eh, no sabemos exactamente cuántos, porque obviamente que la participación nunca va a ser de un 100%, y tampoco sabemos por qué fuerza política se van a inclinar. ¿Ya? Y esa, digamos, es una de las mayores apuestas con respecto al voto obligatorio, porque puede cambiar efectivamente los balances de poder entre coaliciones y por lo tanto puede generar un escenario político que no conocemos. Quizás la elección municipal puede pasar un poco más desapercibido, pero para la elección legislativa y la elección presidencial se torna realmente relevante. ¿Y hay algunas contiendas que tú consideres que sean más interesantes de seguir? Está siempre el caso de Santiago, que por su simbolismo es súper importante, pero también puede darse que en Maipú tengamos un Tomás Bodanovich consolidado. eh, en Ñuñoa está bastante peleado, pero también podría darse un triunfo del Frente Amplio. No sé así si es en Valparaíso y en Viña del Mar. ¿Cómo tú visualizas las contiendas que podrían ser más interesantes? Sí, lo que tiene esta elección presidencial, Mm. perdón, esta elección municipal es que, como en la elección municipal anterior, al hoy día oficialismo le fue muy bien, tiene mucho margen que perder, Mm. versus la oposición, que como no le fue muy bien en la elección municipal pasada, tiene mucho margen para ganar. Y eso hace que numéricamente hay una expectativa muy grande por parte de la oposición de poder conquistar alcaldías que o se perdieron en la elección pasada o que quieren conquistar ahora,
sobre todo pensando, y también está muy relacionado, la aprobación presidencial, que no es completamente mala desde el punto de vista de, si miramos el mismo punto en el tiempo, ¿Mm? aprobación presidencial en gobiernos anteriores está por sobre el promedio, por lo tanto no es mala, pero no es alta, ¿ya? Entonces la elección municipal llega en un momento en que la oposición efectivamente tiene razones para pensar que va a conquistar bastantes alcaldías, y por lo tanto tener una elección municipal muchísimo más positiva que la elección municipal pasada. Dicho eso, dentro de las contiendas que diría yo más atractivas estaba, por ejemplo, Recoleta, Mm. en donde no sabemos si es que vamos a tener un alcalde con apellido Jadwe, que no es familiar, pero que también es apellido Jadwe, que es bastante relevante porque el trabajo territorial que ha hecho el Partido Comunista en esa comuna y los años que llevaba gobernando el exalcalde Jadwe, da para pensar efectivamente si puede mantener el poder ahí el Partido Comunista o no. Eso por un lado, esa elección va a ser súper interesante. Efectivamente, también la de Santiago, pero la de Santiago tiene me parece a mí, un manto de duda diferente, porque las últimas elecciones municipales de Santiago, salvo una o dos excepciones, siempre ha ganado la oposición a la actual administración. Entonces, yo creo que existe una posibilidad bastante alta que no gane que no pueda reelegirse Iracy Haslet, y obviamente su gestión seguro que va a tener que ver, pero también que es una comuna crítica y muy importante, donde tiende a ganar la oposición en ese momento quien está gobernando. Ñuñoa también, como mencionas tú, se asoma como importante, sobre todo porque es un bastión electoral del Frente Amplio, Mm. y sería súper curioso que Sichel pudiese elegirse en una comuna que es un bastión electoral del oficialismo. También diría, me rescataría comunas bastante populosas como La Florida y Puente Alto, sobre todo con voto obligatorio. No sabemos exactamente las personas que no votaban antes con voto voluntario cómo van a votar ahora, y por lo tanto se hace tremendamente relevante. Y claro, el caso Maipú que mencionabas también, porque la pregunta pareciera ser y la expectativa que hay es, bueno, ¿con cuánto va a ganar Mm. el alcalde Bodanovich? Y eso también lo va a poner, lo podría poner, si es que tiene una votación bastante alta, en un piso un poco más elevado, sobre todo para discusiones políticas dentro del oficialismo. Nerea, te quiero agradecer por compartir con nosotros este espacio y bienvenida para otras invitaciones más adelante. Por supuesto, encantada, feliz. Muchas gracias y a ustedes los invito a seguir conectados en la programación de Emol TV y en las noticias en emol.com. Nos veremos el próximo martes.